Bueno, buenos días. Tengo el gusto de estar aquí hoy con ustedes para trabajar el tema adolescencias por invitación de vuestra profesora Edith Tendlers. Ya el mismo término adolescencias, el título del seminario, es conceptual porque implica que no hay una adolescencia generalizada. No todos los adolescentes son iguales por estar en la adolescencia. No. Si la adolescencia es una solución, son soluciones excepcionales. Ningún adolescente es comparable al otro, aunque tengan el mismo síntoma, el mismo tipo de vida, que usen los mismos semblantes. En eso hay una interesante diferencia de uno y otros, aunque se reúnan por los mismos gustos, identificados a las mismas formas de gozar, como podemos ver, ¿no es cierto?, a los jugadores de un deporte, a los estudiantes de las ciencias más exactas o literarias, o bueno, por determinados semblantes, incluso en la moda. Hay adolescentes que son amantes de los tatuajes, de los piercing, y hay otros que no tanto. Bueno, eso dependen de las identificaciones imaginarias. Pero acá lo interesante es ubicar que además hay distintos conceptos de adolescentes en la historia, a lo largo de las civilizaciones. Me tengo que presentar, me pidió Edith. Bueno, yo soy practicante del psicoanálisis en la ciudad donde vivo, en Rosario, y se me identifica como quien atiende a niños y adolescentes, porque tengo libros escritos sobre clínica con niños y adolescentes, pero en realidad no hay, si bien hay una particularidad, no es que sea un psicoanálisis exclusivo para niños, otro para adolescentes, otro para adultos. Bueno, el término entonces, soy practicante del psicoanálisis, soy miembro fundadora de la escuela de la EOL, de la Escuela de Orientación Lacaniana, con sede en Buenos Aires. Se fundó en el 1992 y recién tuvimos la sección de la EOL en Rosario en el 1998. Antes también fui una de las fundadoras del ERINDA, del Espacio Rosarino de Investigación del Niño en el Discurso Analítico, que fue un ofrecimiento de Jacques Alain Miller para reunir a los dos grupos que había, que estábamos medio desconectados, trabajábamos con niños, eran grupos institucionales, pero entonces él planteó hacer una unión y llamó Espacio Rosarino de Investigación del Niño en el Discurso Analítico, y se lo integró a los institutos del campo freudiano y a la nueva Red Sereda, que es, su sede está en París, pero que hay grupos por todo el mundo que somos miembros, y seguimos trabajando todavía en la investigación. Bueno, entonces decía que el término adolescencia tiene un aspecto, una lectura médica, que es diferente a la psicológica, y que también hay incluso en lo cronológico se ubica la adolescencia hoy día, ya no como antes, que como hace unos años atrás, digamos a fines del 1900,
se ubicaba al adolescente como aquel que ya terminaba su adolescencia a los 20 años. Hoy día no está ahí todavía el adolescente sin encontrar a veces su solución, su gusto por una carrera. A veces se los ve pelotear de una carrera a la otra. Incluso lo traen análisis a veces, como una dificultad de poder elegir qué es lo que le gusta. Hay como un mareo con esta cuestión de armar su propio ideal, separarse de, digamos, de ese ideal o lo que los padres le proponían. Bueno, entonces, las vivencias actuales del adolescente, marcaba Jack Alan Miller, que hay un ejercicio autoerótico del saber actualmente, que el adolescente no necesita ir a buscarlo en el otro, pues la máquina misma se lo provee. Miller utiliza la fórmula lacaniana del saber en el bolsillo, en tanto que el sujeto no tiene necesidad de pasar por una estrategia con el deseo del otro. Hoy hay una erótica del saber que es diferente de la erótica del saber que prevalecía antiguamente, en tanto aquella pasaba por la experiencia del lazo, de conversación, de búsqueda con el otro, con la palabra con el otro. También es destacable que el tipo de socialización sintomática que practican los adolescentes no es por identificación a ideales, sino a modos de gozar extremos que a veces son conductas que rondan con el dolor. Bueno, después ustedes encontrarán estas cuestiones para seguir investigándolas, porque esto se ve después en los hospitales, en el trabajo con hospitales, donde aparecen estas problemáticas, ¿no es cierto?, de modos de gozar extremos, como por ejemplo las incisiones en el cuerpo, hacerse marcas. Es muy común eso. Freud no habló de adolescencia, habló de pubertad para mostrar, ¿no es cierto?, o para hablar de esa conmoción, de esa metamorfosis, de esa transformación subjetiva en relación con el cuerpo. En relación con el cuerpo en tanto que sexuado. Y también hay una conmoción en cuanto al cuerpo imaginario, que por eso el puber vive mirándose al espejo y ya empieza a sentir cositas, toda una ebullición pulsional que no entiende, que no se entiende. Entonces, la salida adolescente va a ser que ese puber pueda renacer a lo que yo llamaría como un renacimiento, un armar un propio yo, que no es el que le dieron los padres, es, perdón, es armar sus propios ideales, que no siempre los padres van a estar de acuerdo con él, por supuesto. Entonces, dar una nueva forma de vida, que por ahí se entienden dichos como no puedo dejar de escribir, donde voy, tengo un paciente así que de noche se despierta y si tiene pesadillas, deja una linterna al lado y se pone a escribir poesía, escribe unas poesías hermosas.
pero surgen a partir de pesadillas. Es increíble. Cuando sueña no, trae los sueños, pero las pesadillas lo hacen producir. Bueno, me ha traído un libro de regalos, ha publicado un libro de poesías. Esto es reciente. Entonces, y hay un trabajo de aquellos que dicen no puedo parar con las computadoras. Desde chiquito que vengo, también conozco un caso así de un chico que es, bueno, ahora con la inteligencia artificial está enloquecido con eso. Y tiene un trabajo, incluso que él puede pasear por el mundo, que está siempre trabajando para empresas que no son de acá. Entonces, en la época actual no lo ayuda mucho al adolescente porque, digamos, la palabra ha caído, perdió todo su peso, se ha licuado, ¿no es cierto? Los lazos sociales son más débiles, la autoridad paterna también se ha desaparecido, aunque hay ventajas porque hay como una paridad entre padres e hijos en relación a la autoridad. Ya están enterados que ejercer la autoridad no es el autoritarismo. Lo mismo los docentes. Pero hay un desfallecimiento con respecto a los ideales, donde están como taponados por los colonizados por los objetos de consumo, el gozar con los objetos. Y entonces esto le dificulta un poco el ubicarse en algo en relación a sus ideales. Bueno, el psicoanálisis no es un que quiere restaurar al padre de las tradiciones, no porque eso traía problemáticas muy fuertes de culpa, castigo, gente que sufría mucho, adolescentes que no podían por ahí comentar que les gustaba el mismo sexo o que se habían decidido, tenían un tipo de goce que los padres no aceptaban porque no correspondía con el sexo anatómico o con el género. Hoy día no, conozco casos que las familias disfrutan de esos hijos que de golpe dicen, bueno, quiero armar mi pareja con alguien del mismo sexo, lo presentan, se constituye y salen todos juntos, salen de vacaciones incluso. Tengo casos así también, que uno aprende mucho, se va ayornando a todos estos cambios del siglo XXI que son hermosos. Bueno, tenemos que, cuando hablamos de que el adolescente, la adolescencia, cada uno va haciendo su solución, quiere decir que cada uno va a encontrar su síntoma, qué es el síntoma para tener, con qué es lo que va a hacer en la vida, si va a ser un científico, un astronauta, un médico, no sé, un deportista, etcétera. Un escritor. Bueno, tenemos que el síntoma tiene dos caras para el psicoanálisis. Una es la dolorosa, la que se nos atraviesa como una espina en la garganta y que nos lleva a consultar. No puedo dejar de que me pase esto o no, es más fuerte que yo. Se presenta y se presenta y bueno, y por más voluntad que pongo, como me decía un paciente, eso vuelve, esas ideas que se me imponen. Bueno, entonces tiene un aspecto doloroso, mortificante.
el sujeto viene padeciendo como algo que como la pasión de Cristo que está ahí, no puede zafar de eso, pero tiene un aspecto alegre, satisfactorio, que es el síntoma del adolescente, cuando ya es su herramienta de conectarse con los demás, no puede dejar de competir en natación, por ejemplo. No puede dejar de dedicarse a la aviación, porque por más problemas que tiene, pero le gusta eso. Por ahí me acuerdo de casos, situaciones, ¿no? Entonces, entre los problemas que actualmente tienen los adolescentes, por los cuales consultan también, son las inhibiciones laborales que tienen y en sus estudios, cambiando de carrera a veces, o sintiendo como que no les gusta ese trabajo, entonces van peloteando de un trabajo al otro. Otras anorexias más dolorosas, digamos, son las afecciones de mucho goce, la anorexia y la bulimia, la angustia de pánico, los actos delictivos, que bueno, ahí ya no nos llegan a nosotros, pero que por ahí en los hospitales y demás, o instituciones que tomen a agentes con problemas, se encuentran con estas cuestiones. Y depresiones a veces que se forman como estados de tristeza, ¿no? Entonces la subjetividad queda subsumida ante todo este exceso de goce. Y bueno, esto entonces serían la parte dolorosa la parte, digamos, de la mortificación sintomática a la entrada, que hay que, digamos, enlazar ese síntoma, sintomatizarlo para hacer la experiencia analítica, que es empezar a leer la lógica de ese síntoma, qué es lo que se dice detrás de eso que muestra el síntoma. Entonces, se toma la solución adolescente en el psicoanálisis como un acto de coraje, porque cuando en esa solución donde el sujeto renace, es como cualquier nacimiento, no es lo mismo antes que después, es un renacer al propio deseo. Y en aquellos cuerpos, sobre todo, que estaban inhibidos en su sexuación, como la anorexia, la bulimia. Hemos trabajado en el ERINDA el año pasado con casos de adolescentes. Uno que recuerdo era el practicante había recibido a un puber que lo trajo la madre preocupada por su desenganche social y su adicción a los juegos cibernéticos luego del viaje del final del primario. O sea, en el último año se fue de viaje con sus compañeros, vuelve, se encierra en la habitación, ya ni quería comer, desenganchado totalmente, no hablaba con nadie, bueno. La madre viene muy angustiada con eso y el presentador había titulado este caso La dignidad terapéutica. Él lo lleva a control y fue para él, porque él lo lleva a control porque pasa lo siguiente. Los padres lo quieren retirar. Lo quieren retirar porque ven que el chico no iba como ellos pensaban que se iba a resolver rápido la cuestión. Este chico no hablaba casi nada. Entonces lo toma como la dignidad terapéutica el practicante porque dice,
Bueno, busqué en el diccionario, dignidad remite a honradez, honestidad, honorabilidad, integridad, decencia, lo contrario a la vileza. Y esto mostraba la conducta digna de este paciente que hacía, él hizo un buen lazo con su analista, aunque al principio no hablaba, pero después se fue soltando. Y entonces se fue ligando a la transferencia y fue buscando qué le pasaba, qué le había pasado a él. Y entonces que cuando se lleva a control esto, eh, este chico que tenía un grito ahogado de angustia, el practicante respetaba sus silencios, por fortuna, respetaba sus silencios, y había como un bloqueo en su decir. Cuando él empieza a hablar, ahí se nota que había una angustia extrema, pero a la vez como una deriva medio delirante. O sea, se trataba de una psicosis, por eso es que después de ese control, él tuvo que conectarse con un psiquiatra, hacer una interconsulta, y el chico, a pesar de que los padres no se fueron del tratamiento, no se lo sostenían económicamente, él iba tomando sesiones de acuerdo usando sus ahorros, y bueno, iba pactando con el analista las veces que iba, incluso no después se fue habilitando el practicante para hablar con la familia y hacer un trabajo más sostenido con este chico. Bueno, después, bueno, otro caso también fue de un chico también con problemas, que estaba internado en el Garrahan con una leucemia que después fue resolviendo, y es un chico que había hecho muy buen lazo con la analista, que lo iba atendiendo, que era de Tucumán, y lo iba atendiendo online cuando él estuvo internado, bueno. Y es el que expresó: yo tengo miedo a la adolescencia, ¿no? Porque eso lo llevaba a que en realidad la adolescencia que era enfrentarse a sus compañeros de colegio con un cuerpito que bueno, no lo acompañaba porque él no había podido hacer deportes, estuvo muchos vaivenes con su problema de salud, tenía problemas porque había sido abandonado esta señora, el papá del chiquito se había ido del hogar, etcétera, etcétera. Pero nosotros tomamos esa enseñanza de que al adolescente a veces hay que esperarlo en sus tiempos, y eso no es para todos igual. Bueno, Jacques Alain Miller habla del objeto nada de la anoréxica como causa de no deseo, manifestándose en la inercia y la desvitalización subjetiva. El objeto nada, matando al deseo, puede parasitar la pulsión oral, la anal, la escópica y la invocante. Toma casos extremos de anorexia, que a veces llegan hasta la muerte, ¿no? La otra patología de la adicción es la bulimia, en la que el sufriente se da atracones de comida para después provocarse el vómito. Así, si algo me va mal, decía una paciente, para zafar de la angustia me zambullo en la comida.
Su compulsión a comer hasta reventar atrofiaba su sexualidad, mostrando un cuerpo desexualizado, del cual ella se protegía de eso justamente, de sexualizar su cuerpo, que no tenga forma. En estos días me hicieron una interconsulta, gente de otro lado, de una anoréxica que va a una clínica donde atienden médicos clínicos, nutricionistas, psicólogos, bueno, hay toda una atención así. Y esta chica, con muy buen lazo con su analista, pero la analista comete un problema, comete un error, que es comunicarle a la madre de que su hija, por lo que se veía, era una psicosis. La mujer le remueven todos los fantasmas de la locura y demás, y de sus propios fantasmas, pero que en realidad lo importante acá es que la chica tenía muy buena relación con la escuela, tenía muy por lo que pude trabajar con los padres, muy buena relación con la escuela, con sus compañeros, que en principio estaba distanciada de ellos, pero ahora se está acercando, y que le gusta, ya tiene definido qué es lo que va a estudiar. Psicología. Y además que le gusta mucho la danza, y ha tenido que dejar porque iba a esos institutos donde le exigen tanto que bueno, eso favoreció la conducta anoréxica de ella y demás. Donde llegaron a asustarse los médicos porque bajó como 40 kilos, no, bueno, estoy exagerando, llegó a pesar 38 kilos, creo. Una chica de 16 años es bastante. Bueno, entonces tenemos que una analizante que tuve, siempre manifestó estar afectada por los exultantes dichos maternos sobre el exuberante cuerpo de su hermana mayor en los tiempos de su pubertad, lo que fue alimentando su respuesta anoréxica, de modalidad anoréxica. Y es alguien que vive pendiente de si la aman, vive como deshojando margaritas siempre, pero siempre se sustrae de lazos amorosos y se queda refugiada en su soledad, ¿no? Su soledad misma. Incluso llegó a estar casada, se fue a vivir al exterior, pero no, esa conducta anoréxica se le fue haciendo como un estilo de vida, y actualmente dice, estoy muy grande ya para buscar, pero es como que dejó de lado hasta las amistades que ya tienen otro tipo de vida, porque ya es una chica de unos 40. Pero que eso empezó desde muy jovencita, ¿no? A raíz de quedar pegada, cómo los dichos maternos pueden hacer marcas en la vida de un puber, de un niño también, y después eso salta en la adolescencia, y en algunos queda como algo no resuelto. Bueno, en una conversación de Barcelona, hablando de los efectos terapéuticos rápidos, Jacaranda Miller comentaba el caso Clementina, una jovencita que salía a cazar chicos con su amiga de la infancia, con quien tenía una relación de amor como con su padre, a la distancia.
En una ocasión, a la vuelta de vacaciones, se entera de que su amiga se había ido por un año a otro país con una beca y no le había contado a ella. Esa coyuntura que ella vivió como una traición de su amiga del alma desencadenó su síntoma histérico anoréxico. Con su amiga, durante su pubertad, exploraban el mundo masculino seduciendo a los muchachos. Salían por las tardes a cazar chicos. Y en ello consistía su satisfacción, en seducirlos y conquistarlos, no en enamorarse ni interesarse por ello. Clementina había construido una modalidad de relación con el objeto de amor, identificándose al mismo, aunque manteniéndose a distancia. Así había hecho con su padre, identificada su carácter determinante, pero a quien mantenía a distancia, rechazando, por ejemplo, seguir su carrera laboral en el banco como él lo habría querido para dedicarse en cambio al teatro. Lo amaba sin someterse. Eso es interesante, como es propio de la histeria. Una solución análoga estructuró desde su preadolescencia con su amiga del alma, ocupándose de ser única para ella y entregándose a los muchachos sin amarlos. Cuando Clementina regresó de sus vacaciones a sus 17 años, descubrió por su hermana que su amiga se había ido a Estados Unidos por un año sin decirle nada. Desde entonces empezó a rechazar la comida y se encerraba para adelgazar, haciendo de su delgadez un refugio fálico ante la ausencia de su amada amiga. Esto lo trabaja Domenico Cosenza en La comida y el inconsciente, porque fue una paciente de él. En el caso de Teodora, la anorexización repentina a los 18 años condensó al mismo tiempo una respuesta a una coyuntura crítica en la que tuvo una desilusión radical en relación a su propio amor por su padre y la recuperación fálica ligada precisamente a una libidinización del cuerpo delgado como significante del deseo del padre hacia la mujer. La vida de Teodora transcurre a lo largo del hilo conductor del amor por el padre, que se presentará para ella, sin embargo, en la forma de un amor a la distancia hecho de esperas y citas fallidas, de promesas no cumplidas. Hacia los 10 años de Teodora, el padre, que estaba en conflicto continuo con su mujer, fíjense cómo en un análisis se puede ver ese enganche que ya viene de la pubertad. A los 10 años, el padre, que estaba en conflicto continuo con su mujer, decide dejar el hogar e irse a vivir al extranjero. Allí desplazará su actividad industrial, en la que con el tiempo se enfrentará a la quiebra, reduciendo al mínimo su fortuna. Mantendrá con su hija una relación epistolar, era su única hija, y encuentros ocasionales pero apasionados en los que deja entrever a Teodora la posibilidad de trasladarse a vivir con él. La madre de Teodora, mientras tanto, se une a un gran empresario viudo con una única hija y acaba casándose después de haber obtenido el divorcio y se va a vivir junto a Teodora, con Teodora, en su casa, en su gran casa. Allí Teodora se encontrará con un padrastro y con una hermanastra, y a pesar de sus esfuerzos y los del padrastro, terminará sintiéndose como una hija de segunda categoría. O sea que la exigencia de ser la única amada del padre era muy fuerte, ¿no? Con el tiempo soñará irse a vivir con su amado padre. Sin embargo, lo que perturbará a Teodora es tomar nota de la nueva relación de su padre con una mujer extranjera y de la decisión paterna de ir a vivir con su compañera junto a la única hija de ella. Esta coyuntura hará que Teodora se precipite en la identificación de ser la excluida de la familia, tanto en la vertiente de la madre como en la del padre. La rivalidad con esas mujeres y la anorexización de Teodora quebró sus proyectos de vida con el padre. Pero,
como no hay mal que por bien no venga, su síntoma anoréxico, esto lo digo yo, la llevó más tarde a consultar a una clínica terapéutica sobre síntomas anoréxicos y sorpresivamente su síntoma se convertirá para ella en una especie de ancla de salvamento. Lo estructurará a partir de un significante paterno central en la elección del objeto de amor, mujeres delgadas. Logrará no solo sentirse incluida en el amor del padre, sino que orientará su elección de objetos hacia un partener capturado por la delgadez de las mujeres. Bueno, después trabaja otros casos también. No los quiero marear con los casos porque, bueno, hay que prestar atención a que cada caso nos enseña algo, sobre todo cuando son casos que logran llevar adelante un análisis, ¿no? Y cómo eso es complicado hoy, donde todo apura a que todo tiene que ser al instante, ¿no? Y un análisis lleva tiempo, no cronológico, sino que tiempo de estar dispuesto a trabajar esas cuestiones. A veces con los adolescentes, por mi experiencia en la práctica, uno tiene que amoldarse a cambios de horarios, cosas que con adultos son más estables en las sesiones, ¿no? Siempre hay como se respeta eso, pero hoy día por trabajo, por estudio, viajan mucho, y hay que cambiar horarios. Y hay que, incluso la vez pasada que yo estuve de viaje, también uno se va con ciertas cuestiones y hay pacientes que uno tiene que tener un cierto lazo que puede hacer tomar una sesión por teléfono, doy esas posibilidades. Incluso desde antes, cuando no existían los celulares, recuerdo que me manejé así con fax, con casos muy puntuales, que necesitaban que el analista esté ahí, aunque sea la voz. Pero antes, o la escritura, ¿no? Los fax. Hoy día hay una facilidad de eso gracias a la cibernética. Bueno, quisiera que por ahí, si les quedó alguna duda o alguna cuestión o que puedan trabajarlo con su profesora. Ella me pasará a mí las inquietudes de ustedes y bueno, es eso. Un gusto de haber estado con ustedes.